Bienvenidos al canal Lado B de las Cosas. Presenta: Facebook y Google avisan de un posible apagón digital en México. Hay un tema muy importante que se está discutiendo en estos días y que ha recibido poca atención. Tiene que ver con un impuesto a plataformas digitales para aprobarse en México. Pero les voy a explicar por qué a todos debería importarnos y las consecuencias que podría haber. El pasado 9 de septiembre, durante la presentación del proyecto de ingresos del 2020, la Secretaría de Hacienda pidió a los diputados que se aplique un cobro de impuestos. Se lo van a aplicar a las plataformas digitales. Esta propuesta ya lleva mucho tiempo que se estaba intentando aplicar desde la época de Peña, pero ahora ya parece hacerse realidad. Varias empresas que integran la Asociación Latinoamericana de Internet, como Google, Facebook, Amazon, Mercado Libre, Netflix, entre otros, han levantado la voz para manifestar su rechazo a algunas condiciones que propone esta legislación y que advierten de un posible apagón digital en México. No es que esté defendiendo a las grandes plataformas, es que esto va enfocado al consumidor final y a la gente que encontró una manera de autoempleo a través de vender, por ejemplo, en Mercado Libre. Déjenme explicar cuál es el problema. En primer punto, esto va dirigido a dos tipos de plataformas digitales. Primero, aquellas que ofrecen bienes intangibles, como película, música, que residen en el extranjero o en México, por ejemplo, Netflix, YouTube, Spotify, la nueva plataforma de Disney, y aquellas plataformas que sirven como intermediarios entre un vendedor o un proveedor de servicios y un comprador. Por ejemplo, Mercado Libre, Didi, Uber, etc. También afecta a tiendas en línea, pequeños comercios en línea y profesiones que ofrecen sus servicios a través de plataformas digitales, freelancers, creadores de contenidos, creadores de apps. No se dejen engañar, no son las grandes transnacionales quienes van a pagar este impuesto de su bolsillo. No, es la gente, los conductores de Uber y Didi que encuentran de esa manera para solventar sus gastos. Los vendedores de Mercado Libre, los consumidores de Netflix son los que van a pagar, es decir, es la prole. Las compañías dieron una conferencia de prensa estos días y ellos comentaron que no se niegan a pagar impuestos, pero han solicitado que se cambie la fecha de implementación. Además, hay un problema que plantea Hacienda. Dice que habrá sanciones muy fuertes para quienes no cumplan con esto. Hablan de desconexiones de plataformas digitales. Si no se cumple, pues van a desconectar por geolocalización. Esto significa que algunas apps podrían dejar de funcionar en México. Es una medida que no se ha visto en ningún país y que obviamente pues afecta al comercio internacional, al emprendimiento y a la libertad de expresión. Afecta obviamente a las benditas redes sociales. Algunas pymes van a ser las más afectadas porque van a necesitar muchos recursos financieros para cubrir con esto. Esta medida obviamente, como les comento, desalienta el emprendimiento. Afecta a personas que están iniciando en e-commerce o freelancers como diseñadores, programadores, marketing, que utilizan estas plataformas para darse a conocer. Hay muchas personas que viven de vender en Amazon, pero con un triple impuesto, pues esto ya no va a ser tan rentable. Tampoco para los creadores de las apps. Desalientan a la gente a ser independiente para mantenerla como empleados mal pagados. Además, ni siquiera hay tantas vacantes. Y yo sé que me van a decir, pues es que todos debemos pagar impuestos, pero ese es el punto, no todos pagan impuestos. Por ejemplo, tú le cobras a Uber, que ofrece un buen servicio, pero no le cobras a los taxistas, que por ejemplo en la Ciudad de México hacen bloqueos, ofrecen malos servicios, en muchos casos con unidades sucias, ligados a delitos y demás, y a ellos no les vas a cobrar impuestos. Ahí, está el tema de que en la época del superhéroe Fecal y Peña se le condonaron impuestos a grandes empresas, a los más grandes millonarios. En México ellos no pagan impuestos. Ahorita ya no se va a hacer esa condonación, en teoría ya la quitó AMLO, pero no se dio a conocer públicamente quiénes habían sido los beneficiarios. Luego supimos quiénes eran porque hicieron pues una serie de trámites y amparos y se pusieron en evidencia. Es un poco
ilógico. Por ejemplo, hay políticos, está el caso de Diego Fernández de Ceballo, que es del Partido de Acción Nacional, es como su líder, su héroe, lo que sea. Ese señor ha sido diputado, senador, hasta candidato de la presidencia. Toda su vida, pues ha vivido de los impuestos de la gente. Y sin embargo, él no paga impuestos. El señor debe 900 millones de pesos de predial. Ay, de un rachito muy casual que tiene, que no ha pagado parece que nunca. Y obviamente si se ponen a investigar, pues el señor tiene otras propiedades que seguramente tampoco han pagado nada. Pero bueno, el caso es que el señor, de sus 900 millones de adeudo, pues dice, debo, no niego, pago ahorita no, joven, no quiero, y ya está diciendo que va a negociar para pagar pues lo menos posible, a pesar de que él ha vivido de impuestos. Y casos como ese hay un montón, con políticos, con empresarios. Entonces, no me parece lógico que tú le cobres a la gente por vender una bicicleta vieja en Mercado Libre y no le puedes cobrar los 900 millones a Fernández de Ceballo. ¿Qué pasa ahí? Le cobras a la gente por ver Netflix, pero no le cobras a Televisa y a TV Azteca todo lo que deben de años y años de impuestos. O el punto es que Netflix sea inaccesible para que la gente vuelva a ver la porquería de Televisa. ¿O cuál es el punto? Yo digo que mejor hagan un impuesto por ser prole y así ya. Mejor, ¿para qué inventan impuesto de esto? Eres prole, no tienes lavadoras, no tienes yates, aviones, no guardas tu dinero en paraísos fiscales, no te dedicas a giros negros, no eres político, pues ahí está tu impuesto. Pues sí. Además es una especie de geobloqueo que va a poder afectar a muchos usuarios. Podría haber fuga de aplicaciones, de servicios. Se presta que haya más censura de contenidos digitales y a que haya más espionaje de usuarios en la red. No queda claro, porque esta ley va a quedar muy ambigua, si las plataformas tendrían que entregar al gobierno datos de los usuarios. Por ejemplo, Amazon entregaría el nombre, domicilio, CURP de sus vendedores, pero también tendría que entregar datos de sus clientes, de quién le están cobrando el IVA, no sé. Si también van a ser como recaudadores de información para el gobierno. Esta propuesta es muy ambigua. Como les digo, está enfocada a fiscalizar al pequeño empresario y al consumidor final, que a grandes transnacionales. ¿Qué va a pasar con el VPN? Como saben, estos programas que modifican la IP, no sé si van a estar prohibidos o Hacienda no sabe que existen. Entonces, déjenme su opinión, porque ¿de dónde viene esto? Pues del FMI. Porque el FMI está impulsando esto en mercados globales y bueno, en este caso en México pues ya se está aplicando, lleva muchos años que estaba en discusión y parece que ahora sí lo van a lograr. El FMI dice que con esto ya no va a haber pobres y bla bla bla. Hay gente que cree en el FMI, hay canales de YouTube que ya se dedican a defender el FMI, pero pues es el brazo de la élite y cobrarle más impuestos solamente empobrece a la gente. Sobre todo cuando los grandes empresarios no pagan impuestos y cuando esos impuestos además pues se utiliza para cualquier cosa menos para la población. Pero déjenme su opinión, este canal es presentado